tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en este arranque de la primera semana del mes de septiembre del año 2018. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en donde son las 9 de la mañana con 48 minutos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa en vivo que estamos transmitiendo, produciendo Galicia Aragón y su servidor Javier Cruz Aguirre. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues es el primer programa de septiembre, decíamos el viernes que es el mes de la patria, así se le conocía anteriormente porque es el mes en que se da la independencia de México, pero también, Javier, hay que decirlo, es el mes de grandes desastres en México, es el mes del sismo, 2 sismos ya, porque coincidieron el año pasado con el 19 de septiembre de 1985, y también es el mes de las grandes represiones políticas, el mes en que se estaba preparando ya por parte del gobierno de Díaz Ordaz la represión del 2 de octubre de los estudiantes, esa masacre terrible que marcó para siempre Díaz Ordaz, y también el mes en que se conmemoran este año 4 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Así es que el mes de la patria es el mes del México que tenemos. Y fíjate, ahorita que estás comentando este tema de Díaz Ordaz en su informe, el quinto, el 68, el cuarto, con relación al tema de los acontecimientos del movimiento estudiantil de aquella época en el centro del país, Olga, cómo asumió en ese mensaje que dio a la nación el día 1 de septiembre de 1968, estaba anunciando que ya había tolerado más de lo que la prudencia le aconsejaba, y que pues estaba dispuesto ya a utilizar todo lo que fuera necesario para terminar con el movimiento que estaba poniendo en un gran desequilibrio e inestabilidad la inauguración y la realización de los Juegos Olímpicos en nuestro país, en la Ciudad de México fundamentalmente. Y fíjate cómo las cosas cambian y no tanto. El día de hoy se está preparando, en cualquier momento ya se va a realizar la ceremonia oficial por parte de la Presidencia de la República del mensaje político que va a dar Enrique Peña Nieto en su último informe allá en la capital del país. Ya se están alistando, estábamos observando en este momento todavía la última parte de las transmisiones, Olga, lo que va a suceder con este informe, este mensaje político, y a mí se me antoja que podamos modificar un poquito el guión, disculpa. Yo creo que podemos empezar precisamente con todo esto que tiene que ver con el informe de gobierno, que ha estado generando los últimos 3 días, informaciones muy interesantes, y todo motivado, Olga, por este afán del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no?, de justificar lo injustificable. Así es, Javier. Pues adelante, a mí me parece bien, es un día especial de septiembre, porque es el mensaje de Peña Nieto. Y es también en la Ciudad de México, Javier, se va a juntar con una reunión muy importante que van a tener gente de derechos humanos a nivel internacional con los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Así es. E incluso el mismo presidente electo hoy se reúne precisamente con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos, los normalistas, allá en la Ciudad de México. Hoy mismo, sí. Hoy quedó, fíjate que lo estaba escuchando hace rato. Lo que sucede es que le pidieron ahí de urgencia una reunión a través de, no recuerdo quién fue, uno de sus funcionarios, de sus próximos funcionarios, y se lo pidió Andrés Manuel. Oye, nos está pidiendo una cita, ¿lo puede recibir? Sí, hoy mismo. Mira. Y hoy mismo los va a recibir. Así bueno, que pues es un día muy especial el que se está viviendo en la Ciudad de México. Bueno, tenemos válgame Dios. Tenemos el que compartir con ustedes sobre el informe. Es que iba a decir el informe, pero no es precisamente el informe, Javier, sino es el mensaje político. El mensaje político. Del informe, ¿no? Así es. Subió la violencia pese a gasto histórico y no hay policías en más de 600 municipios. El 6º informe de gobierno de Enrique Peña Nieto reconoce el retroceso en el combate a la violencia en el país, mientras los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado. Hay otros delitos graves donde el avance es mínimo o inexistente. Esto pese a que el gasto en seguridad ya sobrepasó a los de las 2 anteriores administraciones. Y mire, y aunque el documento niega que el país se encuentre en una crisis generalizada de inseguridad, sí reconoce que el 83% de los municipios, al menos el 83% de los municipios del país,
hay menos de 50 policías. Más o menos la cifra de municipios alrededor de 2.650 aproximadamente, Olga Alicia, los municipios que tiene esta República Mexicana, en las 32 entidades de la nación. De hecho, hay más de 600 municipios en México. En esta nota de Arturo Ángel, de Animal Político, se informa que sin un solo agente, 600 municipios sin un solo agente municipal. De ahí que el gobierno considera imposible prescindir del apoyo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública en los próximos años. De acuerdo con los datos plasmados en el informe, durante 2017 la tasa de homicidios dolosos en el país fue de 20.5 casos por cada 100.000 habitantes, superior a la del último año del sexenio pasado, en 2012, que fue de 18.3 asesinatos. Peña Nieto entró ofreciendo que iba a restablecer la seguridad pública para los mexicanos, y mire usted cómo la restableció, incrementando la tasa de homicidios que ya de por sí había dejado por las nubes Calderón. Bueno, pues aunado a esto, el informe destaca que delitos como los robos en carretera con violencia crecieron de 2.1 casos por 100.000 habitantes en 2012 a 3.3 casos en 2017. Mire, los robos con violencia en general tuvieron un descenso mínimo al pasar de 191 casos a 188 por 100.000 habitantes en el referido periodo. Los secuestros bajaron marginalmente de una tasa de 1.2 a 0.9 casos. El informe reconoce también las causas externas e internas detrás de este repunte de la violencia. En el lado de las causas externas sostiene como ejemplo el aumento en la demanda de drogas en los Estados Unidos, principalmente derivado del opio, que combinado con el creciente flujo de armas de alto poder y dinero de los cárteles desde ese país a México, de los Estados Unidos a nuestro país. Y en cuanto a los motivos internos, el gobierno de Peña Nieto sostiene que pese a que las grandes estructuras criminales han visto acotada su presencia y organización por la caída de varios de sus líderes, y cómo no, estas han diversificado sus actividades criminales y han recrudecido la disputa, elevando la violencia. Y también este informe destaca además que hay una enorme disparidad entre las capacidades policiales de las instituciones federales con las locales. Es decir, señala que las fuerzas locales de policías no se han desarrollado lo suficiente en situación grave, ya que la mitad de los homicidios, según el documento, son productos de los delitos locales, Olga Alicia. Y así está la situación. ¿Cómo ves? Bueno, me llamó la atención el hecho de que no haya mejorado la imagen del gobierno federal, pese al enorme gasto que ha realizado en difusión de su imagen, en difusión de los actos de gobierno. Fíjate, tenía un dato, Javier, lo estaba viendo ayer y hoy le di una miradita también. En el tiempo de Vicente Fox, la presidencia de la República se gastó 18,000 millones de pesos. Pero cuando entró Felipe Calderón al gobierno, se duplicó, incluso más del doble, 40,000 millones de pesos. Y ahorita con Enrique Peña Nieto ya va para los 50,000 millones de pesos. Y ahorita, pues todos somos testigos de la manera en que Peña Nieto ha estado difundiendo spot a diestra y siniestra en todos los medios, bueno, los principales medios de comunicación, sí, porque esa es la otra, Javier. Es la otra. Este dineral se gasta pues favoreciendo a aquellos medios con los que el gobierno tiene especial interés en que la relación sea muy buena y que proyecten la mejor imagen de su gobierno. Pero sin embargo, fíjate, siento yo, Alice, que esta situación nos ha originado finalmente una imagen en donde el gobierno, por un lado, está completamente en su mundo totalmente irreal de cifras maquilladas, y por otro lado, amigos y amigas, la realidad de los mexicanos, que pues hemos comenzado a tomar decisiones que no son realmente muchas, algunas ya, y últimamente hemos estado observando que han sido provocadas por la ineficiencia de las autoridades para hacer justicia y la enorme impunidad con la que también se han estado tejiendo la violencia en mi país, la inseguridad. Me estoy refiriendo al tema de las famosas linchamientos, ¿sí?, que en los últimos días se han estado incrementando de una manera considerable. Por cierto, los hechos de Puebla detuvieron a una persona, al presunto instigador, y ya fue formalmente declarado preso por un juez. Nada más lo quiero comentar porque
Esta persona aparentemente ya reconoció haber sido uno de los instigadores principales y Olga, pues se le están aplicando se está enfrentando cargos que podrían dejarlo en la cárcel hasta 8 años, por lo cual no podría tener derecho a fianza. Pues Javier, 8 años me parece muy poco por la manera tan atroz en que fueron asesinados estos dos hombres. El sobrino y el hijo. Ricardo es el muchacho joven de 21 años y el tío de José, se llama Alberto, de 43 años, eran inocentes y aún así se atrevieron a lincharlos, lo cual no se justifica aunque hayan sido culpables de algún delito. No, de ninguna forma. Y además los quemaron vivos delante de su abuelita. Y bueno, yo quiero aquí aprovechar, no le hice nada simple y sencillamente, y con eso ya termino yo mi comentario. Fíjate que yo quiero recomendarles mucho porque lo vimos en la película, la recordamos el sábado pasado, en la noche. Sí. La película de Felipe Casals que se llama Canoa. Es una película estrujante, es una película que nos deja reflexionando profundamente de los estados de irracionalidad a las que se llega por parte de un grupo de personas cuando son manipuladas, son desinformadas y son llevadas a ejercer la justicia por sus propias manos en perjuicio de personas inocentes. Y aquí no le voy a contar, yo no quiero contar nada relacionado con el tema, ni con el guión, amigos y amigas, pero por favor, si la puede ver, es una película de 1975, pero es excelente las actuaciones, excelente la dirección y el guión buenísimo, no se la pierda. Hola. Pues Javier, vamos a la nota principal, ¿no? La falta de los superalimentos, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Vamos entonces, Olga, a platicar sobre esta nota de Francesco Rodela del periódico El País, que de seguro usted debe de estar muy consciente de que a veces somos objeto de la mercadotecnia y de la mercadotecnia más cínica y feroz de la que uno se puede imaginar, y se ponen a jugar con nuestras intenciones de tener una vida más sana, una vida mejor. Y fíjese que habla precisamente esta nota de la farsa de los superalimentos y empieza así: la quinoa, las bayas de goji o de acai, semillas de chía, té de maca, aceite de coco, espirulina, kale o espelta, cada vez más productos de nombre extraño y procedencia casi siempre exótica se amontonan en los estantes de tiendas de alimentación y supermercados. Son algunos de los llamados superalimentos, según los expertos, una categoría creada más bien por el marketing y las redes sociales que por la comunidad científica. Ver atribuidas en Internet a estos productos supuestas propiedades benéficas con efectos hasta milagrosos para la salud es frecuente. Pero en la gran mayoría de los casos no hay evidencia científica que confirme estas virtudes. Los nutricionistas aseguran que ningún producto en sí puede ser un superalimento y que una dieta saludable debe ser equilibrada y variada. Así, los alimentos sanos son abundantes en nuestro entorno habitual y no es necesario buscarlos al otro lado del mundo, coinciden los investigadores. Es una nueva moda. ¿Por qué le llamamos superalimentos? Tienen prácticamente las mismas características que otros, pero unos lo son y otros no, reflexiona la experta en industria alimentaria Gema del Caño. Las características principales de los productos que se suelen incluir en las categorías son el hecho de ser nuevos y desconocidos, exóticos y con algún componente nutricional que les diferencie o al que podamos atribuir una función específica. La atracción por lo exótico, descrita por esta experta, parece verse reflejada en los datos. Según el último informe anual sobre alimentación en Europa, entre los años 2012 y 2017, las ocasiones de consumo de comida diferente de la occidental tradicional, como la quinoa, el sushi, el ceviche, el guacamole o los tacos, han subido un 132%, ¿sí? Como entrante, un 105% como plato principal y un 223% como plato para compartir. Los dichosos superalimentos de repente irrumpen y parece que van a ser los salvadores de nuestra salud,
afirma Miguel Ángel Urueña. Él es doctor en tecnología de los alimentos y divulgador científico, y dice: estos son percibidos como una forma de compensar una mala dieta y unos malos hábitos. Para Estefanía Toledo, de la Universidad de Navarra, la necesidad de encontrar soluciones fáciles a una cuestión compleja, como lo es adoptar una dieta equilibrada, genera falsas expectativas en muchos consumidores. El mensaje que se transmite es que da igual con que se acompañen los mentados superalimentos y el resto de la dieta. Asegura esta investigadora, que también forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisioterapia de la Obesidad y Nutrición. Pero es lo contrario a lo que hay que buscar, sí, porque te comes un superalimento, claro, pero al rato te lo acompañas de aderezos, de grasas, de dulces, de postres, y pues para maldita la cosa sirvió, ¿no? Sí, mire, en la opinión de estos expertos hay que alimentarse de forma saludable y equilibrada en su conjunto para tener un aporte de nutrientes adecuados. Entre las claves para lograrlo, la experta indica como ejemplo favorecer el consumo de cereales integrales, las verduras, las legumbres, frutos secos, pescado y alimentos con grasas polisaturadas o monosaturadas, como el aceite de oliva con respecto a los procesados. También las carnes rojas, las bebidas azucaradas y los productos abundantes en grasas saturadas. O sea, hay que cuidar lo que comemos. Le buscamos muchos pies al gato, Javier, pero en realidad, pues tan sencillo como comer como comían nuestros abuelos, nuestros antepasados, que comían más natural, los alimentos no eran procesados. Así es. Se comían frijoles, calabaza, maíz, atoles, aguas frescas sin tanta azúcar, y el cafecito, sus tortillas, y se acabó, Javier. Y una vez o dos veces a la semana, carnita de pollo o de res o de cerdo, pero no tanta carne, no tan seguido, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas ahora. He estado escuchando también información en el sentido por parte de la Organización Mundial de la Salud, de que tan bueno es no comer tanta carne como también no comerla. Claro. Entonces han estado sugiriendo que cuando menos hagamos una vez por día consumos de carnes, pero siempre de manera equilibrada. Diario, pero siempre equilibrada. O sea, carne, pescados, pollos, o sea, las aves, los animales como de bovinos, en fin, buscar una variedad que nos permita finalmente tener un equilibrio y comidas en porciones adecuadas. No creo que convenzas a los vegetarianos, Javier. No, bueno, ¿será comer proteína diaria y pudiera ser de origen vegetal? Así es. Sí. El tema es que desafortunadamente hay naciones como muchas, pues como la mexicana, con 53, 54 millones de personas que están viviendo la pobreza, que pues muy difícilmente se pueden dar este lujo de estar comiendo una vez carne o proteína o delicia a través de cárnicos a la semana, una vez cuando mucho, ¿no? Sí. Y eso a veces hasta cada quincena. Bueno, en fin. Oye, y esta nota de entre la buena y la mala es que tiene que ver con una... Usted conoce una compañía de café, de venta de café, muy famosa, Starbucks, que firmó, y fíjese, aquí en la Ciudad de México, firmó un convenio para darle trabajo a las personas de la tercera edad. Sí. Y está inaugurando la primera de estas tiendas operada exclusivamente por personas mayores de 60 años, hombres y mujeres. Así es, Javier. Nos dice Dulce Olvera, ella es periodista del portal Sin Embargo, y pone ejemplos. Dice: una exsecretaria de 62 años, un ex ingeniero geofísico de 60 años, un ex traductor de libros de 61 años y otros 7 adultos de edades que van de 60 a 65 años han sido contratados por Starbucks México del grupo Alsea para atender una tienda al sur de la Ciudad de México en la delegación Coyoacán, mediante un convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, quien canaliza a sus miembros. Desde 2011 tienen alianza, pero a partir de diciembre, por primera vez, los dejarán manejarlas solos, sin apoyo ni capacitación de personal joven, como ocurre desde que fue inaugurada esta cadena de Starbucks el 28 de agosto, Día del Abuelo.
Ellos, 10 en total, celebran tener la libertad de poder seguir trabajando, aprendiendo y aportando a su salud, familias y producción nacional, ya que, contrario a otras empresas que les cierran las puertas por su edad, ¿no? Los entrevistados coincidieron en que el ambiente de trabajo es sano, ningún cliente los ha discriminado hasta el momento. Los derechos y las prestaciones que reciben están por encima de sus expectativas y afirmaron, cada quien decide seguir laborando dependiendo de su energía y de su estado de salud. Qué padre. Sí, muy bueno. El proyecto empezó con 14 de estos trabajadores ya de tercera edad, pero 2 de ellos se dieron de baja por cuestiones de salud. Uno fue por hipertensión y el resto por otras ofertas de trabajo, claro, mejores todavía, ¿no? La marca espera brindar empleo a 120 adultos mayores para el cierre del año 2018. Qué buena noticia. Mire, los contrastes, ¿no? Por eso les digo, estamos entre la buena y la mala noticia en este tema. En contraste con los testimonios de los socios economistas y cuestionadores que han estado precisamente dándole seguimiento a la forma como trabajan los ancianitos en el mercado laboral, por esta situación del sistema de pensiones, ¿no? No son ancianitos, tienen 60 años, Javier. Bueno, pues 65. Es que ya, perdón para mí mismo. Personas de la tercera edad. Fragmentado en 105 esquemas diferentes de las pensiones en México, Galicia, 105 diferentes pensiones que, pues, dadas las reformas al Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que modificaron las semanas de cotización necesarias para alcanzar su jubilación digna. En el año de 1997, sí, ese año, con la entrada en vigor de la reforma del sistema de ahorro para el retiro, que dio origen a las AFORES, México comenzó su transición desde el esquema de beneficios definidos, en el cual la población joven financia vía impuestos gran parte de las pensiones y lo hace hacia el sistema de contribuciones definidas, es decir, de ahorro individual, para aliviar la presión que las pensiones generan sobre las finanzas públicas. No obstante, el ajuste se ha pospuesto y encuestas como la de Visor Ciudadano revelan que el 62% no tiene Afore y 77% no posee una cuenta de ahorro, advirtió un estudio de 2017 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Así, contemplando una comparación con América Latina, México es el país con mayor número de pensionados. México tiene el salario base de cotización más bajo en promedio que están recibiendo los pensionados, que son 918 pesos al mes. Y esta es una cantidad más o menos, ¿verdad?, en promedio. Que esto de acuerdo al informe Pensiones y Jubilaciones en México, situación actual, retos y perspectivas de estudio en enero del 2017, realizado por el Centro de Estudios del Gobierno del Estado, el Gobierno de México. Esto sin considerar las pensiones no contributivas cubiertas por programas sociales como Oportunidades y 65 y más, que rondan los 600 pesos apenas. Híjole. 600 pesos. Híjole, Javier, ¿quién vive con esa cantidad? Pues, ahora, se supone que ya con el plan federal que ha estado anunciando López Obrador desde la campaña, pues el nuevo presidente va a incrementar las pensiones y serán en cifras redondeadas de alrededor de 3,000 pesos, ¿no? Sí, fíjate que ahorita retomamos algunos documentos que tienen que ver con la cuestión del informe, porque se ha estado por parte de los medios, los portales, amigos y amigas, los portales periodísticos cibernéticos, han estado haciendo una evaluación de los famosos compromisos que hizo Enrique Peña Nieto durante su campaña y están viendo si cumplió o no cumplió estos compromisos. Hay uno muy interesante que tiene que ver específicamente en el caso de Baja California, que se replica en varios estados de la República, ¿no?, sobre el tema de las pensiones. Y vas a ver cómo pues no pasó de ser simple demagogia, ¿no? Ahorita lo abordamos entonces, por lo pronto siguiendo con el tema de la gente de la tercera edad. Fíjese usted que además de los problemas que pues tienen que enfrentar por la falta de recursos, por las pensiones, los que tienen pensión, que es una miseria, además son los ancianos, los abuelitos, las principales víctimas de robo y despojo en la Ciudad de México, que es donde se encuentran las chicas,
Y seguramente algo similar sucede en el resto de la República. El robo de objetos y el despojo han sido los dos principales delitos que se han cometido en contra de las personas de la tercera edad durante la actual administración en la capital del país, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Con base en 1.800 reportes recibidos a la línea plateada, así se llama esta línea donde reciben reportes de delitos, durante el periodo 2012-2018, el robo es el crimen que más se ejecuta contra este sector de la población, con un 35%, seguido del despojo, 26%, amenazas, 17%, lesiones, 16% y fraude, 5%. Pobrecillos, qué situación tan tremenda, amigos y amigas. Qué aprovechados Sí, estos no puedo creer, delincuentes, Javier, no porque además atacan no solamente a los ancianos o gente más indefensa, sino también gente que a veces lo que trae es con lo que va a comer ese día, y lo que le quitan, ¿no? Y lo que traen puesto, Galicia, es prácticamente también su ropa y los pocos muebles. En fin, de verdad, yo no sé, yo no puedo entender cómo puede haber delitos en contra de personas de la tercera edad y contra de niños. Sí, pues son más vulnerables, más fáciles de atacar. Mire, según este reporte, las personas que cometen estos delitos son extraños, con un 29%, pues en un 90% a través de los engaños los despojan de sus pertenencias, en su mayoría dinero, con montos bajos, obviamente, en promedio de 3,000 pesos. Pero que para ellos es mucho. Si su pensión es de 1,000 pesos. Pues. Sin embargo, en segundo lugar aparecen los hijos, con un 23%, los hijos atacando a los abuelitos, ¿no? Y en tercero, algún otro familiar con un 22%. Es decir, el 45% de los delitos cometidos en contra de las personas de la tercera edad son por personas de su propio entorno. En estos casos, el delito es el despojo, ya que intentan quitarles principalmente sus propiedades, andan como buitres encima de ellos. Las mujeres son las que más sufren este tipo de delitos, con un 70% de los casos, el resto son hombres. Y bueno, mire, el principal rango de edad reportado para ser víctimas de 71 a 75 años, con el 29%. Segundo lugar, de 76 a 80 años, con el 26%. Y también existe con el 19%, en ambos casos los rangos son de 81, 85, 67 a 70 años. La verdad, Olga, yo no puedo justificar a nadie el hecho de estar cometiendo un delito, para empezar, contra su propia sangre, contra sus propios familiares. No puede ser. A quienes le deben la vida, a quienes le deben haber sobrevivido, a quienes le deben a veces la carrera que tienen, Javier, o las condiciones mejores que han logrado, ¿no? Pero lo cierto es que estos abusos contra las personas de la tercera edad, además de ser cotidianos, se dan de manera tal que las mismas abuelitos lo aceptan, Javier. Tú ves la conducta abusiva del hijo, de la hija, del nieto, de la nieta, y ves la benevolencia, la parsimonia, la actitud sumisa con la que los abuelos aceptan que se abuse de ellos. No tiene que ser porque los roben, porque los asalten, porque los despojen de sus propiedades, sino de manera cotidiana se está abusando de ellos. Sí. Creen que tienen la obligación de atenderlos, de apoyarlos siempre, y no es al revés. Ellos creen que no tienen la obligación de ir a ver qué necesita el abuelo o el padre ya anciano. Y desafortunadamente, Olga, mucho me temo, no está obviamente en la estadística esta del estudio que se realizó, o al menos no en el espacio que logramos recuperar de ese documento, pero sí en el caso de los hijos, que ya ves que reportan un porcentaje muy importante de quienes son los que están haciendo delitos contra sus padres de tercera edad, son jóvenes que tienen problemas con drogadicción, con algún tipo de adicción, y con eso se meten y pues fundamentalmente... O son aprovechadotes, Javier. Van y le dejan los hijos ahí para que los nietos, para que los cuiden, mientras ellos se van a parrandearla bien padre, ¿no? Y nunca piensan en que el papá, la mamá también tiene ganas de salir a un día de campo, a comer a un restaurante, a pasear. No, van y le enjaretan los nietos y ellos se van a divertir muy a gusto, ¿no? Bueno, Olga, vamos a
saludar a nuestros queridos amigos de Cuatro Vientos. ¿Te parece? Vamos a entrar a notas regionales y me gustaría mucho que pudiéramos comenzar a platicar y pues establecer algún tipo de comunicación con la gente que nos está viendo desde muy temprano, como por ejemplo LG Ramírez, que fue el primero. Muchas gracias, LG. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al igual que la maestra Tete Manríquez. Loli Cervantes también, qué gusto saludarte, Loli, bienvenida y muy buen muy buena semana para ti, para todos nuestros cibernautas. Nuestro queridísimo Carlitos, el buen Carlos de Elegido Adolfo Ruiz Cortines. Mi Charlie, ¿cómo sabes que te extrañamos mucho? Mira nada más lo que pasa cuando no uno sale a caminar frecuentemente. Carlos Maciel Ramírez, ¿qué tal, Carlitos? ¿Qué tal? Me da mucho gusto también. Elegido Ruiz Cortines nos manda saludos. Mi queridísima y hermosa Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un afectuosísimo saludo. Hermana de Javier. Así es. Ana Gloria Santana Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? También así a Miguel Cervantes Agún. ¿Conoces a Miguel Cervantes Agún? Hola, Miguel, ¿qué tal? Un abrazo para Virginia y tus hijos y tu nieto. No sé si sea nada más uno o ya tengas más. Me da mucho gusto saludarte, Miguel. Así es. Y también a Carlos Ibarra, Lina Álvarez, muchas gracias por estar en el programa desde temprano. Loli Cervantes, muy amables. Estamos con ustedes y bueno, obviamente lo que siempre hacemos, pedirles de favor que si pueden nos apoyen compartiendo el programa. Se los vamos a agradecer muchísimo, muy amables por estar con nosotros. Recomiéndenos si les gusta el programa y denos like también a nuestros contenidos. Y también aprovecho, inscríbanse al canal de YouTube de Cuatro Vientos, que también ahí tenemos un montón ya de trabajos ahí que afortunadamente están comenzando a ser vistos cada vez más y más y más. Hola. Bueno, vamos a notas regionales con una información muy interesante que pues nos comparte Gerardo Sánchez, periodista de aquí de Ensenada. Dice, denuncian a 3.811 policías en Baja California. De 2006 a 2018, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha recibido 3.811 denuncias contra policías de las diferentes corporaciones. Las acusaciones con mayor número son por abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y lesiones. Según un reporte de la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la información comprende del año 2006 al mes de junio del presente año y se aclara en la respuesta que en la base de datos solo se establece la ocupación policía sin que se desglose o especifique a qué jurisdicción o corporación pertenece. Qué manera de seguir encubriendo, Javier. Mira, las denuncias con mayor número contra los elementos policíacos fueron 672 por abuso de autoridad. Le siguen en cantidad de las acusaciones por daños en propiedad ajena, 181, o sea que se meten y hacen lo que se les pega la regalada gana. Incluso muchas veces puede haber incluso hasta robos, ¿verdad, querida Olga? Lesiones, 170, lesiones culposas, 162, robo simple, lo que les estaba diciendo, 152, y abusos de autoridad con lesiones, 106 acusaciones. Por cohecho, solo hay 25 denuncias presentadas en dicho lapso, y por privación de la libertad en el ejercicio de sus funciones, solo hay tres acusaciones formales, así como por negarse a prestar sus servicios o prestación a un ciudadano. Únicamente hay una denuncia que se reportó. Referente a evasión culposa de presuntos reos, hay 25 acusaciones y extorsión agravada por pertenecer a una corporación se reportan 5 denuncias. Javier, y quiero hacer un paréntesis, si me permites, para comentarles que nos ha llegado aquí a Cuatro Vientos un caso que no nos dio tiempo de armarlo para presentarlo hoy, lo presentaremos mañana, Javier. El caso de una mujer que junto con su familia fue atacada, pero en León, Guanajuato, Javier. Y nos manda un relato espeluznante de la manera en que los policías se presentaron ahí junto a su casa y empezaron las agresiones, la violencia, los golpes, incluidas policías mujeres. Ella es una mujer joven, embarazada, y la han sometido a golpes sin que hicieran nada más que preguntar por qué los estaban agrediendo, por qué se los llevaban. Parece que todo partió de un insignificante problema de tránsito y al final terminan golpeados y maltratados ella, su esposo, su madre de ella, y a ella incluso le han roto un brazo, Javier.
Y le lesionaron la columna. Le lesionaron la columna, una cervical. Entonces es un relato así pormenorizado donde se ve la brutalidad de la policía, el abuso, la impunidad con la que actúan. Y se los queremos comentar el día de mañana con más detalles, dando a conocer los responsables, porque ella presentó denuncia, Javier, así es. De manera muy valiente además, porque fue amenazada por estos policías violadores de derechos humanos, abusivos, y con mucho valor se comportó esta joven de León, Guanajuato, y le agradecemos muchísimo que nos haya mandado la información, y mañana, sin falta, sí, la presentamos. Mañana sin falta, no recuerdo su nombre, disculpen, pero sí, aquí tenemos toda la documentación y es un caso de esos despeluznantes, de esos que dices. Todo por correo, se lo agradecemos y queremos armar bien la historia. Y que son frecuentes, ¿no? Y Olga, ¿sabes qué? Ahorita aprovechando que estamos terminando las notas regionales y antes de irnos a la internacional, que está muy buena, que tiene que ver con una sentencia del Tribunal Electoral allá en Brasil, con el caso de Lula. Mire, lo que pasa es que les estaba comentando hace un momento cómo Enrique Peña Nieto presentó una serie de promesas de campaña y las firmó porque dijo, yo te lo firmo y te lo cumplo. Ese era el eslogan, ante notario. Y ya sabemos que también este tipo de firmas ante notario muchas veces son exactamente lo mismo que la carabina de Ambrosio, no nos sirve prácticamente para nada, porque no tiene ningún aspecto vinculativo. El tema es que Baja California, como el resto de todos los estados de la República del país, recibieron una serie de compromisos por parte de Enrique Peña Nieto y nos hemos dado a la tarea y afortunadamente encontramos información sobre estos compromisos que hizo para el estado de Baja California, Olga, y que están reportados como cumplidos o como en proceso de ser cumplidos. Sí. Y son pocos, en realidad fueron pocos, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primero, establecer junto con el gobierno de Baja California un sistema de transporte articulado BRT en la ciudad de Tijuana. Podríamos decir que está a medias ese compromiso, ¿no? Porque si bien es cierto que comenzó a trabajar un poco más esta compañía a la que se le concesionó este transporte articulado, ha sido objeto de varias críticas, pero también ha tenido problemas desde el punto de vista de su implementación en toda la ciudad de Tijuana. Así que, aun cuando lo están diciendo que está cumplido, está prácticamente a la mitad. Otra, mejorar la infraestructura vial de la zona metropolitana Tijuana-Rosarito-Tecate mediante la pavimentación de 100 kilómetros de lineales de vialidades. Tijuana, Rosarito, Tecate, los habitantes de estas tres ciudades pues pueden decir si se cumplió o no este compromiso. También se comprometió a construir 3 nuevas preparatorias en la ciudad de Tijuana y la verdad es que tampoco se ha logrado construir estas preparatorias. Continuar con el gobierno del estado de Baja California la construcción del Hospital Materno Infantil en la ciudad de Tijuana. Esa todavía seguía en proceso. Amigos de Ensenada, de veras, esta es de dar risa. Ensenada, construir infraestructura de agua y vialidades. Y lo dan como cumplido, Olga. Híjole. ¿Cómo ves? Lo dan como cumplido compromiso de crear esta infraestructura de agua y vialidades. Y de ahí nos vamos hasta el último de los compromisos. Y ahí sí, Olga Alicia, son varias dependencias. Pero mire, todas ellas están declaradas en proceso. 10 compromisos con tu economía familiar. Ahí le va. Vas a ganar más por tu trabajo, ya sea en tu negocio o en tu empleo. ¿Cómo ve? ¿Está cumplido o reprobado? 2. Vamos a detener el alza de los precios en los alimentos básicos. Totalmente reprobado. Vamos a bajar el precio de la luz. ¿Cómo no? Habrá útiles escolares gratuitos para los niños de primarias y secundarias públicas ubicadas en las localidades de muy alta y alta migración de municipios considerados inicialmente dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 5. Becas de transporte para quienes estudian la prepa o la universidad lejos de sus casas en el estado de Baja California.
También vales de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE y en el Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos. 7. Las jefas de familia tendrán un seguro de vida para que sus hijos estén protegidos si ellas llegan a faltar. 8. Todos los adultos mayores de 65 años recibirán una pensión. 9. Programas, oportunidades y seguro popular van a continuar y crecer. Y 10. Habrá apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, estimados cibernautas, auditorio? ¿Cómo ven estos compromisos? Prácticamente estamos hablando de un fracaso total en casi todos de ellos, porque los firmó, pero evidentemente muchos de ellos, yo creo que más del 70% de ellos, simple y sencillamente no los cumplió. Si los hubiera cumplido, no habría tenido el resultado electoral que obtuvo su partido este año. Pero ya sin más palabras, ustedes tienen la última palabra sobre esto, ¿no? Hagan su balance. Ok. Pues entramos a la internacional. Sí, con mucho gustísimo, Javier. Bueno, es el caso del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Usted sabe que Luis Ignacio Lula pues está preso, acusado de corrupción. Lo acusan de que se hizo de un departamento gracias a un obsequio que supuestamente le hiciera una empresa ligado al caso Odebrecht. Y contra Lula da Silva, han dicho sus abogados defensores, no se ha presentado una sola prueba, Javier, ni una. Nada más es el decir de una persona, pero no hay una escritura, un documento, nada que compruebe que es propietario de ese departamento. Lo que sí hay son pruebas contundentes de que es el candidato favorito de los brasileños. Si gana él, si lo dejaran competir en la elección presidencial que se realiza en octubre próximo, sacaría más votos que todos los demás candidatos juntos, Javier. Claro. Hasta ahorita sí van las encuestas, aún con él en prisión. Bueno, pues el Tribunal Superior Electoral de Brasil votó en contra de que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se postule a los comicios presidenciales de octubre, a pesar de que encabeza las encuestas. Fallo que agrega incertidumbre a una contienda en la que ya no hay un claro favorito. En una sesión que se extendió hasta la madrugada del sábado, los jueces sufragaron 6-1 en contra del enormemente popular presidente que está encarcelado por una condena de corrupción que considera una farsa. Mire, la agencia de información AP agrega, el izquierdista Partido de los Trabajadores de Lula emitió un comunicado en el que afirma que apelará, pero parece haber pocas probabilidades de que tenga éxito. Aparentemente, eso dejaría el destino del partido en manos de su actual candidato a vicepresidente Fernando Haddad, un exalcalde de Sao Paulo, que hasta ahora ha registrado un solo dígito en las encuestas y tendría que apoyarse en el carisma de Lula para poder ganar. El juez del Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, emitió el primer voto contra Lula, diciendo que el fallo fue muy simple, porque la ley prohíbe la participación de candidatos cuya declaración de culpabilidad ha sido refrendada por una corte de apelaciones. Aquí no hay margen para que el Tribunal Electoral haga ninguna otra evaluación, salvo la que muestra que hay una declaración de culpabilidad y esa condena afecta los requisitos del candidato para poder participar. Es decir, todavía no termina el proceso, todavía hay apelaciones, entonces no es una sentencia en firme y sin embargo ya le negaron sus derechos políticos electorales. Así es, y mire, por su parte la expresidenta brasileña Dilma Rousseff manifestó, se instaló en el país un estado de excepción que amenaza la democracia y persigue a nuestro principal líder político, Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso en un proceso viciado y sin pruebas. La economía apenas se ha recuperado. Brasil enfrenta un largo camino para reconstruir el estado de bienestar que construimos nosotros en el Partido del Trabajo. Olga, es una situación que pareciera ser de veras parte de una historia de terror, porque si bien es cierto que en este momento ya se le declaran la nulidad para poder continuar dentro del proceso como candidato, Olga, vamos a esperar a ver el resultado de esta apelación, que podría ser el último recurso ahora sí,
para que Luis Ignacio Lula da Silva pueda estar presente, no nada más en las tarjetas de votación, sino que también pues, participando y pues con posibilidades muy amplias de ganar. Y fíjate, hay que decirlo, que no se trata nada más del Partido del Trabajo, quien escribe los argumentos a favor de Lula conforme a la ley para participar como candidato en esta contienda, candidato presidencial. Incluso expertos de la ONU han pedido al gobierno de Brasil, a la Suprema Corte, que le permita a Lula ejercer sus derechos político-electorales. Han avalado su candidatura y citan una decisión del comité en firme de la ONU, Javier. Ajá. Bueno, pues creo que lo único que podemos agregar a esto es que cada día se demuestra más que se trata de una embestida de ultraderecha, de las fuerzas izquierdistas, de las fuerzas oligarcas, que han estado, Javier, atacando a los gobiernos izquierdistas o de centro o izquierda con golpes de Estado técnicos, como lo ha definido la propia Dilma Rousseff, que a ella misma la destituyeron del cargo de presidencia hace 2 años con un proceso amañado, Javier. Y por cierto, todos los que votaron e impulsaron que se le quitara a Dilma la presidencia de la República, ellos sí están en prisión y bajo procesos por corrupción comprobada. Así están las cosas y han sido la nueva manera en que han encontrado los gobiernos de Estados Unidos y la propia CIA, que antes impulsaba golpes de dictaduras militares, ahora golpes de Estado como el que usaron para destituir a Salvador Allende, asesinando al presidente Allende, ahora lo hacen a través de estas leguleyadas, Javier, y que tienen una situación muy difícil a Brasil al borde de una crisis política muy grave. Si se dan las elecciones sin la participación de Lula, se está previendo una altísima abstención después de que los brasileños habían estado participando tan entusiastamente en las elecciones y después de que se había reconocido un avance muy grande en Brasil con el ejercicio de gobierno tanto de Lula da Silva como de Dilma Rousseff. Un abatimiento de los índices de la pobreza, un crecimiento de la economía y, curiosamente, un freno a la corrupción. Mira tú lo que son las cosas y ahora por disque corruptos los tienen en esta situación a ellos, ¿no? De represalia política. Oye, y yo nada más quiero pues informar, agregar una información que también hoy en la mañana comenzó a circular muy fuerte y porque lo cierto es que no nada más Lula la tiene bien difícil, se le está complicando sobremanera también a Donald Trump, amigos y amigas. Usted sabe, en noviembre de este año Donald Trump enfrenta su primer referéndum vía una elección para renovar al Congreso de su país y como nunca le había sucedido, todos estos escándalos en los que se ha visto involucrado los últimos 4 meses, amigos y amigas, le están cobrando factura a Donald Trump. Hoy se está dando a conocer el resumen de una serie de encuestas que se realizaron por parte de diversos medios de comunicación en Estados Unidos y la gente, los ciudadanos encuestados, solamente le están dando un 40% de respaldo, de reconocimiento. El 60% ya lo está repudiando y pues prácticamente está avanzando a grandes pasos a tener los mismos índices de confianza y de simpatía de sus ciudadanos, como lo está terminando Enrique Peña Nieto acá en Baja California, también con un 80% de reprobación. Aquí ya lleva 60% de reprobación. Ellos tienen elecciones en noviembre próximo, noviembre, ¿verdad? Sí, en noviembre, sí. Así es. Bueno, Olga, vamos a continuar rápido, vamos a darle otra repasadita a la gente que está con nosotros. Muchísimas gracias, amigos, amigas, de veras, nos hacen muy agradable el día. Felicidad, Zárate, hola desde Monterrey, ¿qué tal? Felicidad, qué gusto saludarte. Saludos por allá, por favor, a tu esposo. Tete Manríquez Peña, Festival del Conocimiento, estuvo precioso, divino el festival. ¿Cuándo otra vez? Tete. Cada 2 años. Fíjate que de hecho más adelante vamos a dar más detalles, pero tuvieron dificultades fuertes ahí los organizadores del festival que le están dando la posibilidad de darle un giro para la próxima edición del Festival de Conocimiento, porque créeme, a veces hay demasiados capitanes y muy poquita tropa.
Entonces se está planteando una reestructuración general, este tema de la organización del festival, y ahora que yo ya tenga la aprobación para poder hacer comentarios más detallados sobre esto que estoy diciendo, adelantando, los vamos a proporcionar con mucho gusto, Tete. Pero qué bueno que te gustó. Sí, estuvo bien en general, Tete, las conferencias sobre todo, pero fíjense amigos, que nosotros hemos sido seguidores de este festival desde el primero que se realizó, y no ha habido comparación con el primero. Una cantidad impresionante de eventos de mucho mayor nivel en cuanto a los participantes artistas, Javier, ¿te acuerdas? Sí. Que vino el ballet de la UNAM. Sí. ¿Sí? Con unos espectáculos extraordinarios, actores así de primera línea a presentar sus obras de teatro, monólogos de altísima calidad, un programa muy intenso en conferencias y en difusión cultural también. Y sí, en nuestra opinión es que sí ha venido así como de más a menos, y se debe pues a muchos problemas internos de organización. También se debió a los recortes que hubo en términos reales en cultura y difusión cultural para las universidades, Javier. Sí, fíjate que una de las cosas que ha impactado de manera muy negativa precisamente el tema de la calidad de los participantes tiene que ver incluso con problemas muy fuertes allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un evento que organiza y que ha estado impulsando mucho la Universidad Nacional, la UNAM. Y por ejemplo, ¿te acuerdas que los primeros dos festivales veíamos aquí a este ballet folclórico? Que de hecho en Galicia hubo cambios, murió su directora, perdón, ahorita no recuerdo, que es la mamá. Dolores, la mamá de Gregorio Luque. Y Gregorio Luque se tuvo Gloria Contreras. Gloria Contreras, efectivamente, perdón. Y Gregorio tuvo que incluso hacer un plantón, casi una huelga de hambre frente a las instalaciones de la UNAM, ¿no? Porque querían desaparecer al grupo folclórico. A esos niveles se llegó. Lo cierto es que, amigos, sí han tenido problemas, sí ha crecido, y yo siento que aún se rescató este festival, porque el año pasado estuvo de veras muy mal. Se rescata y tiene cosas muy positivas, tiene cosas que se rescatan mucho, y esperemos que ahora con esta reestructuración, este rediseño del festival, pues resurja la próxima edición con mucha fuerza, porque la verdad, Galicia, es un festival que no se debe dejar caer. Ciencia, arte, humanidades, o sea, son cosas, amigos, de conocimiento en general de la humanidad que no podemos dejar que se nos vaya acá de encenar. Sí, okay. A lo mejor no lo sabía, Tete, pero Gloria Contreras, la excelente bailarina, impulsora de este ballet y de danza folclórica de la UNAM, pues era la madre de Gregorio Luque. Y cuando Luque habla en sus conferencias de la importancia que tuvo para él, la manera en que su madre le inculcó el amor por la cultura, por el arte, por las expresiones culturales de mexicanas, pues uno no puede dejar de reconocer el trabajo tan bueno que hizo Gloria, tanto como bailarina, como ciudadana y como madre. ¿A poco no? ¿A poco no? Miriam, ¿qué tal? Miriam Elizabeth Cano Núñez, qué gusto saludarte, Miriam, un abrazo y un saludo muy afectuoso para el estimado Carlitos. Un abrazo, Miriam. Yunuen, vamos todos, hola Yunuen, gracias por estar también acá. Osvaldo Medina, licenciado, un placer siempre estar contigo aquí en el programa. Rodolfo Ceseña nos pregunta, Olga, dice, ¿qué piensan de los que ganaron elecciones en Ensenada? Bueno, los que ganaron elecciones a nivel federal, me imagino que es esto, ¿no? Las elecciones pasadas, ¿no? Bueno, ¿quiénes ganaron las elecciones en Ensenada? Pues Pues la ganó Morena, en primer lugar, ¿no? Eso fue lo que ganó Morena, le ganó las elecciones. Antes que el candidato, ¿no? Sí, antes que el candidato. Y pues nosotros ya hemos dado nuestra opinión en varios momentos. No nos convencieron mucho los candidatos, ni Jaime Bonilla, que está por demostrar realmente su lealtad y apego a los principios de Morena. De democracia, fundamentalmente, sí, ¿no? Sobre todo en el terreno de la democracia,
Morena es un partido muy joven, no ha logrado todavía crear su institucional, su estructura interna, ha tenido problemas para elegir a sus dirigentes. Y bueno, Jaime Bonilla aparece pues como la figura primordial, ¿no? Quien domina la escena, quien tiene el sartén por el mango. Y pues falta ver que en los hechos demuestre que es morenista. Y bueno, ¿quién ganó también? Bueno, en Ensenada ganó Armando Reyes, que ahora es diputado federal, y que llega a esta diputación fundamentalmente no por los votos que obtuvo como candidato del Partido del Trabajo aliado a Morena en Juntos Haremos Historia, sino que llega con muchos votos que le dieron la gente a Morena, porque ahí viene también su nombre en la papeleta de Armando Reyes. Y pues Armando Reyes no fue muy bien visto por mucha gente aquí. Sin embargo, ¿qué tal? Buenos días. Acaba de llegar nuestro invitado. Vamos a tener una entrevista más al rato con Arnulfo Estrada. Él es uno de los grandes, pues no, ni uno de los grandes, es el único, creo que lo ha estado haciendo, historiador que está rescatando la lengua de los indígenas, de grupos étnicos. Y mira con qué nos llega. De aquí, mira, la nada lengua más, y cultura quiligua, fundamentalmente. Muchas gracias, Arnulfo. Vamos a platicar, y además también, bueno, pues cronista de Ensenada. Vamos a platicar de estos dos temas más al ratito. Pues, ¿qué es lo que pensamos? Que tienen que estar estos candidatos ya ahora diputado y senador, y el senador que le deja el cargo al suplente y se va a venir supuestamente como superdelegado de Baja California, tienen que estar bajo el escrutinio y la lupa de los ciudadanos. Si nosotros nos quedamos nada más en que fuimos a votar y ya, esto no va a avanzar, no va a haber cambio real. Tenemos que estar muy pendientes de que cumplan con la expectativa que ha despertado López Obrador. De él no hay mayor duda, la gente le sigue dando su confianza, pero desde siempre se dijo que no eran de lo mejor los candidatos que estaba jalando en esa carreta, ¿no? Así es. Y bueno, yo me sumo a todo lo que ha dicho Galicia, Mira, Norberto Estrada también está con nosotros, muchísimas gracias, al igual que Carlos Ibarra, Carlitos, ¿qué tal? Liz Durán, creo que hace falta seguir diseñando al festival para que valga todo el esfuerzo que cuesta. Tenemos que apoyarlo. Esa es otra parte, mi estimada Liz, que te mandamos un afectuoso saludo, sobre lo que hay que reflexionar, porque también, fíjate que a diferencia de otros festivales, en particular tuvo una mejor respuesta. Creo que también pesó el hecho de que también se dedicaron a darle también mayor difusión. Nosotros creo que aportamos de una manera importante. Sí. Y aquí en Cuatro Vientos, a eso me refiero, a Cuatro Vientos, a nuestro proyecto. A todos los integrantes de nuestra comunidad de Cuatro Vientos, no había día que no le estuviéramos diciendo vayan a tal evento, ¿no? No, y sí fueron, porque nos consta, porque varios de ellos nos preguntan. Nos encontramos ahí. Usted es el greñudo que sale ahí, y es la chinita que también... Sí, así, efectivamente. Otra vez a los... Pero de veras, creemos que este año mejoró. Esperemos que con el apoyo de todos, ¿sí? Organizadores, autoridades municipales fundamentalmente, y de todas las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto, el próximo festival de veras sea lo mejor de bueno, e incluso si se puede más que el primero. Bueno, Olga, sí, fíjate que estuvo muy interesante lo que sucedió también en estos días, a raíz de que usted sabe, el día sábado, 1 de septiembre, se iniciaron formalmente los trabajos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta de nuestro país, del Congreso de la Unión. Y ahí hubo cosas muy interesantes que se dijeron y que se puntualizaron ahí, amigos, amigas. Aristegui Noticias nos trae la primera. Vamos con eso, ¿te parece? Sí, Javier. Los priistas no somos mercenarios. El gobierno de López Obrador contará con el respaldo del PRI en el Congreso. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Claudia Ruiz Massieu, quien es diputada y líder de su partido, ¿no? Dice, los priistas no somos mercenarios y no somos de aquellos que cambian de lealtades, de proyectos e incluso de ideologías tan pronto como el poder cambia de manos.
Bueno, pues habría que ver cuántos priistas están ahora en Morena y estuvieron en el PAN en su momento, en que el PAN estaba en su mayor auge, ¿no? Dice, aseguró esto la senadora del PRI, senadora Claudia Ruiz Massieu, al fijar la postura de su grupo parlamentario en la sesión del Congreso General, con la que entró en funciones la 64 legislatura. También añadió que el PRI es leal con los ciudadanos y con las instituciones del Estado mexicano. Perdón, me río, pero es que eso fue un mal chiste ahí en la Cámara de Senadores. Tantas acusaciones que hay ahorita a nivel internacional en contra de México por violación a derechos humanos, y eso tiene que ver con los gobiernos. Oye, pero es increíble que después de lo que les sucedió el día 1 de julio no aprendan todavía a hacer el diagnóstico. Híjole, como si fuera de ver tan difícil. Por ello, en todo aquello que beneficia al pueblo, que ayude a mejorar la calidad de nuestras familias y que avance los intereses de México en el mundo, el próximo gobierno contará con el respaldo de los grupos parlamentarios del PRI. La Dirección Nacional de Tricolor apuntó también que en su experiencia como gobierno conocemos el egoísmo de la oposición que todo rechaza solo por consigna. Nosotros no seremos de esos. No obstruiremos lo que sirva. Esas actitudes son de partidos pequeños y el PRI es un partido grande. Javier, lo hemos visto también actuar como oposición, pues no estuvo tanto tiempo obstruyendo las propuestas de reformas estratégicas que las trataba de imponer por todas las vías posibles Vicente Fox, lo intentó Felipe Calderón, y al final salen con Enrique Peña Nieto gracias a ese pacto que hace Peña Nieto con los líderes del PRI y del PAN y del PRD. Así es. Claro sí, que se opusieron en su momento, ¿no? Bueno, pero Claudia Massieu dice que su partido tiene 90 años de historia, que es un partido maduro, y por ello seremos una oposición valiente, crítica y constructiva, jamás testimonial, ni abyecta, ni complaciente. La nota es interesante, pero le faltó mencionar que Claudia Ruiz Massieu fue interrumpida en varios momentos en su discurso, porque cuando dijo que el PRI era un partido y un partido en el gobierno respetuoso de los ciudadanos y de las instituciones, el grupo parlamentario de Morena empezó a gritar consignas sobre Ayotzinapa, sobre los 43 estudiantes desaparecidos, y fue impresionante, ya viendo ahora las grabaciones, los audios, de cómo cuando Claudia Ruiz Massieu decía estas cosas, los diputados de Morena empezaron a contar del 1 al 43, 1, 2, 3, 40, hasta llegar a 43. Claudia Ruiz se tuvo que callar la boca porque cada número sonaba al nombre de uno de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, y cada uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa pues representa, como caso paradigmático, representa todo este dolor de los 37,000 desaparecidos que tiene el país, y que tiene que ver mucho de ello con desapariciones forzadas, es decir, con la intervención de funcionarios de gobierno, de elementos del Estado como policías, incluso como militares, y entonces pues es un desmentido tremendo con ese solo hecho, que hay muchos más ejemplos de lo que estaba diciendo Claudia Ruiz Massieu respecto a la institucionalidad del PRI y el respeto a las instituciones mexicanas. Sí, y es la segunda ocasión que con este conteo, Galicia, Morena deja callados totalmente a los del Partido Revolución Institucional cuando han querido esbozar algún tipo de argumento a favor del régimen que pues concluye, ¿no? Que está por concluir. Y bueno, al final de cuentas pues representa al Estado fallido que está heredando Enrique Peña Nieto al nuevo régimen de gobierno en México. Sí. Pero así como destacable fue esta intervención de Claudia, también lo fue la que hizo a nombre de la bancada del Partido Acción Nacional Juan Carlos Romero Hinks, a nombre del grupo parlamentario del PAN. Juan Carlos Romero Hinks, amigos y amigas, hay que recordarlo, estuvo trabajando durante muchos años también en CONACYT, y ahí fue donde, al menos yo en lo particular, Olga, tuve la oportunidad de por primera vez escucharlo. Un gran orador, un gran orador,
y dentro del panismo uno de los más equilibrados, de los más moderados. Y ahora con este cargo, ¿sí? y en este discurso ve usted cómo deja también un antecedente muy interesante del papel que va a jugar el Partido de Acción Nacional en el próximo régimen y en esta legislatura, en esta nueva legislatura federal. No negaremos los logros, pero tampoco solaparemos lo oculto. ¿Qué pasa con Odebrecht, con la estafa maestra, con las dudas de la Casa Blanca? ¿O cómo vamos a contar a las personas desaparecidas? ¿O los números de personas víctimas de trata? ¿O la tasa de asesinatos? ¿Y qué tal contarlos en investigaciones a modo, en carpetas mal hechas o en cifras de impunidad? ¿Sí? Ante el tamaño del desastre y de la insatisfacción, no puede haber indicadores alegres, informes de gobiernos pulidos o publicidad oficial capaz de compensar el malestar social y el desencanto, aseveró todo esto el diputado Juan Carlos Romero Hicks a nombre del grupo parlamentario. Pues excelente, Javier, y ojalá que por ahí insistan, porque también el gobierno de López Obrador necesita una oposición fuerte que esté señalando estos puntos, porque no es posible que se queden en la nada, en la injusticia, o en la frase esta de la reconciliación y borrón y cuenta nueva. Hay toda una larga lista de agravios que constituyen en sí mismo crímenes graves, incluso algunos de ellos, como lo hemos dicho, crímenes de lesa humanidad que tienen que ser sancionados, o casos de corrupción tremendos que derivaron en otro tipo de violaciones a derechos humanos, como los atentados contra la libertad de expresión, con tal de seguir defendiendo la versión del gobierno, por ejemplo, respecto a la Casa Blanca, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, dice también Carlos Romero Hicks, las urnas revelaron que nunca más el pueblo mexicano dejaría impune el despiadado abuso de poder. Acción Nacional ha escuchado el reclamo y haremos lo necesario para darle trascendencia a su clamor. Nada más espero que Juan Carlos Romero Hicks sostenga estas palabras cuando a la hora de exigir justicia toque a Felipe Calderón, porque también Felipe Calderón tiene una responsabilidad muy grande en todo el dolor, la violencia, las muertes, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, los feminicidios, toda esta estela de sangre que se ha dejado en el país y que inició precisamente con la guerra declarada al narcotráfico por Calderón. Sí, no, claro, definitivamente él fue el que abrió la puerta a todo este despapalle que traemos en materia de seguridad o Galicia en el país. Me gustó como lo escribió alguno de nuestros colaboradores, pues precisamente José Luis Treviño, dice, abrió un hoyo tan profundo hacia el infierno que no hay manera de taparlo y no sabemos si se logrará tapar en este sexenio, ese hoyo hacia el infierno. Pues esperemos que se empiece a trabajar muy fuerte en eso y desde el primer día de gobierno en Galicia. Por otro lado, fíjate que este párrafo es muy interesante. Fíjese también esta posición, no sé si será de la bancada o si será específicamente de Romero Hicks. No, él habló en nombre del grupo parlamentario. Pero esto nos deja también un muy buen sabor de boca. Mire, aseguró que estamos en la época de la izquierda en el poder y así como celebramos la transición del 2000, saludamos sin mezquindad esta nueva alternancia en referencia a la mayoría de Morena en el Congreso, por lo que expresó una, y entrecomillado, felicitación sincera a la izquierda mexicana y a sus forjadores por esta victoria. La elección ha terminado, es el tiempo de asumir las enseñanzas, reconocer que este cambio de época deriva del hartazgo ciudadano de una clase política frívola, distante. Y espero, como bien tú lo dices, que también incluya en este hartazgo de una clase política frívola y distante al más frívolo de los frívolos, que es Vicente Fox. Sí. ¿Sí? Y obviamente también pues a Felipe Calderón, como lo señalabas. Oye, ¿qué te parece si terminamos con la última nota que tiene que ver con lo de la transición Galicia? Esta nota del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante. Bueno, pues en la sentencia con la que se revocó la multa de 197 millones de pesos contra Morena por el caso del fideicomiso por los demás a favor de los damnificados por sismos,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad que, fíjese usted, que el Instituto Nacional Electoral, el INE, y su unidad técnica de fiscalización incurrieron en fallas en su investigación y por lo tanto no puede sostenerse. Arturo Din, del portal Animal Político, informa lo siguiente. De hecho, en la resolución se incluyeron expresiones como la acusación contra Morena respecto a un beneficio electoral con el uso del fideicomiso como mecanismo de financiamiento paralelo y opaco, el cual estuvo basado en inferencias carentes de sustento, entrecomillado, y que el instituto fue omiso en cumplir con las formalidades esenciales en este tipo de procedimientos. El tribunal concluyó que el INE no investigó y por ende no demostró que la aplicación del dinero del fideicomiso haya sido usado a fin político o electoral en beneficio del partido o de sus candidatos de cara a las elecciones del 1 de julio. Y según esta resolución, el instituto tampoco investigó lo necesario para demostrar que el fideicomiso como tal fue creado y operado por el partido político Morena y que no se trató de un mecanismo netamente particular como han defendido como han defendido sus integrantes, ¿no? Este punto es importante porque una de las acusaciones contra Morena es que usó el fideicomiso, así lo dijo el INE, como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley, se cierran las comillas, además de violar otras disposiciones como las de rebasar con su utilización el límite de dinero en efectivo que pueden recibir los partidos políticos. Y mire, para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según lo que dice la sentencia, no fue una prueba contundente el hecho de que el INE identificara que casi la totalidad de los que integraron este fideicomiso por los demás, como fideicomitantes adherentes, y que gente que recibió cheques para dispersar los fondos tenían relación con el partido político, como candidatos, legisladores o funcionarios de Morena. Tampoco que 14 personas que adquirieron la calidad de fideicomitentes adherentes señalaran como domicilio una dirección que corresponde a la sede nacional de Morena, según identificó el INE, y pues resultó ser falso. Totalmente. Existe la posibilidad, y esto ya para terminar entrecomillado, existe la posibilidad, tal y como lo sostiene el partido político imputable, que el fideicomiso haya sido integrado por afiliados o simpatizantes de dicho partido en pleno ejercicio de su libertad de asociación con el fin de realizar apoyos de asistencia social sin ningún fin político electoral. En otras palabras, no había delito que perseguir, estuvo mal la investigación que hizo, es más, pésima la investigación, no hizo investigación y lanzó la acusación al ahí se va. A ver qué. En otras palabras, casi le dan la razón sin decirlo a López Obrador cuando señala que fue una venganza del INE contra Morena por haber ganado la elección como ganó. Pero bueno, rápidamente López Obrador aprovechó esta sentencia del tribunal para decirles, hey, pues regresen el dinero que nos incautaron. Claro. Son como 18 millones de pesos que el INE arbitrariamente incauta, ¿verdad? Y que es dinero recaudado a través de este fideicomiso para entregarlo a los damnificados por el sismo. Y además aprovechó también López Obrador para hacer un llamado a la gente a que siga haciendo la mayor cantidad de aportaciones posibles a fin de resolver hasta donde dé la cantidad que se recaude los problemas fundamentales de vivienda y apoyo que necesitan estas familias que todavía viven, muchas de ellas en la calle, en la vil calle, entre ¿cómo se llaman estas? Están los camellones, láminas, casas de campaña. Casas hechas con láminas, con plástico, con casas de campaña en los parques públicos, porque ya se va a cumplir un mes de este sismo. Un año. Perdón, un año. Sí, un año. En este mes se cumple un año del sismo que coincidió con el de 1985, el 19 de septiembre, y todavía hay muchas familias que están viviendo en la calle sin recibir un 5 de apoyo de gobierno alguno, ni federal ni de la Ciudad de México.
Bueno amigos, pues con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención. No se nos vaya, de hecho, espérenos 10, 15 minutos, cuando mucho 15 minutos. Arrancamos la entrevista que tenemos programada para el día de hoy para ustedes. Fíjense que está Arnulfo Estrada ya con nosotros desde hace un ratito. Con él vamos a platicar en su calidad de dos cachuchas. La primera, como uno de los grandes rescatistas del bien patrimonial de los grupos étnicos de Baja California, y fundamentalmente con el tema de la lengua y la cultura quiligua. Esto que usted está viendo aquí es el resumen de un trabajo de muchos años, y él se encargó de hacer este trabajo titánico, y le debemos a él el hecho de que por primera vez uno de los idiomas de la lengua yumana pues tenga una característica que la podamos leer y que se pueda entonces así transmitir y salvaguardar para futuras generaciones de mexicanos y baja californianos. Pero por otro lado también tiene la cachucha de cronista. Así es, cronista de Ensenada. De eso vamos a platicar, no se vaya. Más al ratito regresamos. Denos unos cuantos minutos, 10, 15 minutos cuando mucho, y estamos de nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos entonces con música y pues hasta en un ratito más aquí en Los Cuatro Vientos. Esperemos que les guste. Se sacó el tigre, dice. 4 vientos. Periodismo en red. 4 vientos. Pásela muy bien. En un ratito más regresamos.